Desde Perú, Ángel Núñez, ¿sí? Consultor en agilidad empresarial, y nos trae su ponencia de 30 a 3 días en el pase hasta producción en una gran organización. Adelante, Ángel. Bienvenido. Buenazo, ¿cómo están a todos? Muy buenas, bueno, tal vez en algunos lugares ya es muy buenas noches, acá en Perú todavía es tardes. Eh, y bueno, la charla se titula de 33 días hasta producción. Un poco el objetivo de la charla no es más contar el proceso de adopción de DevOps en una organización, no tanto entrar en los detalles técnicos. Si es más en el proceso de cambio, qué vino al inicio, por qué se priorizaron ciertas cosas, cómo se organizó el equipo que trabajó esto, cómo se midió. Es más sobre el proceso de cambio que sobre el aspecto más tecnológico. ¿Sí? Y bueno, eso como una pequeña introducción. Bueno, inicialmente algo importante a decir es que de hecho la charla por ahí a paso lento, tranquilo toma como una hora y un poco más. Tenemos 30 minutos, entonces en algunos temas voy a picarla y de hecho voy a saltarme algunas cosas que crea bueno, luego podemos tener más conversaciones y profundizar. Voy a tratar de centrar los puntos más importantes. Y mi nombre es Ángel Núñez, yo soy de Perú, seguro por mi espalda ven, yo tengo un hijo pequeñito, gracias a la pandemia no me he podido mover de su lado y ojalá sigamos encerrados todos, ese es mi deseo. Y bueno, comencemos. ¿De qué es la historia que les voy a contar? Un poco para setear el contexto. La historia es de hecho, se trata sobre una tribuna vertical, una red de equipos que justo estaba a la par que comenzó toda esta iniciativa. Ellos también estaban comenzando como el diseño, su inicio de un montón de equipos, áreas, roles en una tribu. Fue la primera tribu de toda una organización, alrededor de 160 personas, 10 equipos. De hecho, la organización es una organización líder en su sector. Y bueno, era justo como la organización iba de esta tribu a demostrar a la organización cómo a través de un siguiente paso de la agilidad, que es la tribu, y además a través de DevOps, que si bien estaba antes de esto muy incipiente, pero a través de la tribu se iba a poner mucha fuerza a la iniciativa, tanto la agilidad y DevOps iba a dar valor a la organización. Entonces, esta primera tribu y todo lo que sucedía en ella era muy importante. Y aquí es donde se comenzó a hacer varias, digamos, las primeras cosas de DevOps que luego terminaron escalando a toda la organización. Un poco en la línea de tiempo, de hecho, les voy a contar alrededor de un año de cómo se adoptó, no solo en la tribu y cómo escaló luego DevOps al resto de la organización. Acá tienen un poco la línea de tiempo, algunos datos interesantes que de hecho para el inicio de esto tomó una semana desde que fue como algo así como, Ángel, de acá, el siguiente lunes tenemos que, comienza el Big Run Planning de la tribu y antes de comenzar la tribu, todo lo de DevOps tiene que estar bien cerrado para poder iniciar a la par. Pues fue una semana y de ahí pasaron un año y bueno, hasta ahora continúa definitivamente que ya deben ser 2 años desde el inicio de la historia en este camino alrededor de DevOps. ¿Cómo inició todo? Algunos puntos importantes a recalcar. De hecho, algo súper positivo que tenía la organización era que no solo esta tribu, sino todo lo que estaba transformándose en la organización tenía una visión muy clara. Una de esas aristas de la visión que le impactaba mucho a DevOps es que era claro a dónde iba a aportar DevOps, cuál era el de beneficio de DevOps. No solo de DevOps, sino de otras cosas, pero sobre todo DevOps debería apuntar a que todos los equipos de la organización entreguen y capturen valor en 5 días. Esa era la visión. Estaba clarísima y explícita y venía, de hecho, desde el CIO, desde el más alto nivel. Y desde el más alto nivel se iba a medir continuamente cómo se estaba avanzando esta visión. Entonces fue algo muy positivo, estaba muy claro hacia dónde se tenían que dirigir los esfuerzos, que era hacia esta meta muy orientada al time to market. Otra de las cosas interesantes es que, dado que, no, sí, voy a explicarlo esto un poco despacio, dado que la visión estaba clara, un poco el enfoque de trabajo también fue un poco evidente cómo se tenía que llegar a esa visión. Entonces, el marco de trabajo, enfoque de trabajo más adecuado, dado que había una visión muy explícita, era un poco de improvement kata. Teníamos muy claro el challenge, la visión, que era 5 días hasta entrega y captura de valor, ¿no? En todos los equipos al market, si son ágiles, no ágiles, core, cloud, todos 5 días. Y algo importante, un poco de improvement kata, teníamos entonces, dado que teníamos una visión, saber cómo estamos hoy.
para lo cual en un momento les cuento qué información se levantó en esa semana, cómo se comenzó, pero luego que tenemos el hoy y como la organización tenía también sus cadencias trimestrales que eran cada 3 meses, planteó mis OKRs, planificó un roadmap, ya había cadencias trimestrales, entonces también se podía sumar DevOps a esas cadencias trimestrales. Es decir, si tengo mi visión de 5 días al final de un año o 2 años, era una visión, cada trimestre se podía plantear objetivos de cómo se iba a acercar esos 5 días. Muy similar a como planteas objetivos a nivel de negocio, podrías plantearte objetivos a nivel de DevOps. Entonces, también dentro, ahorita lo que lo van a ver más a profundidad es cada 3 meses, y comenzó, de hecho, en esa primera planificación, se dijo, como DevOps, ¿a qué más o menos puedes apuntar en esos 3 primeros meses? Y, bueno, la ejecución de los tres dentro ya de la cadencia trimestral, mucha experimentación, mejora continua, pero apuntando a un objetivo muy claro. Entonces, el enfoque de trabajo fue muy evidente, dado que había una visión y que se tenía que avanzar iterativamente hacia esa visión. Entonces, un poco entrando a lo que era la situación actual, bueno, la técnica que más ayuda a entender el estado actual, sabiendo que tenemos una meta de time to market, era hacer un value stream mapping. Pero antes de hacer el value stream mapping, de hecho, había 10 equipos en toda la organización y una de las preguntas importantes era, ya, ¿cómo comienzo con esto? Entonces, en esa semana pasaron muchas cosas. Esta visión, el enfoque claro de trabajo, pero además se dijeron, comienzo con todos, comienzo con un equipo, ¿con qué equipo? Equipos. Y, claro, se quería comenzar en pequeño, como para empezar a adoptar cosas y escalarlo de a poco. Lo que se decidió fue que se miraron todos los equipos y se identificó un equipo. ¿Cuál era el equipo que tenía sentido por importancia de negocio, pero también tenía cierta, entre comillas, factibilidad técnica para empezar a adoptar algunas cosas? Por ejemplo, que no tenga muchas cosas en core, que no tenga, por ejemplo, que tenga un fuerte en la nube, que tenga buenos roles, que también, digamos, un poco en su madurez de agilidad también ya sea fuerte, para comenzar a adoptar todo eso. Entonces se comenzó con un equipo, de hecho a nivel de negocio era muy importante, y tenía bastantes cosas en cloud, tenía como el 70% en la nube y otras cosas ya más on-premise un poco complicadas. ¿Y qué es lo que se hizo con ese equipo? Se dijo, ya comencemos con este equipo. A este equipo hay que ponerle una meta, pero antes de poner la meta de este trimestre, entendamos cómo está hoy. Un value stream mapping, ahí lo pueden ver en la pantalla, por ejemplo, y salió que usualmente sus tiempos de entrega varían, obviamente, de la complejidad del elemento que se trabaja, estaba entre 18 y 30 días. Se comenzó en esta oportunidad midiendo desde desarrollo hasta producción, ¿no? Poco a poco se fue aumentando el alcance, pero ya en los siguientes trimestres, desde idea hasta producción. En este caso fue desarrollo a producción. Y se tuvo que ir a 30 días. Siguiente paso en la dinámica. Ok, ya tenemos 18 a 30 días. Antes de que te comprometas en un objetivo trimestral, dime un poco, digamos, analiza cómo estás para que te comprometas en un objetivo trimestral. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se conversó un poco con los líderes del equipo, obviamente todo el equipo de desarrollo, el equipo de calidad. Algo positivo en la organización es que, de hecho, los gerentes de las diferentes líneas de trabajo, testing, operaciones, seguridad, estaban muy embebidos en la dinámica. Entonces, iba a haber apoyo para avanzar en todas las líneas posibles de trabajo. Por lo tanto, junto con ellos y el propio equipo, se diseñó un Value Stream Mapping futuro, un Next Target, en el cual, obviamente, en el current se identificó dolencias. Y esas dolencias, las principales priorizadas, se trató de solucionarlas en un Next Target. Y se dijo, bueno, ¿cómo sería un Next Target solucionando estas cosas? Y es el que ven en la pantalla. Y ok, ¿y qué tal? Ok, están buenas las hipótesis de tiempo para solucionar los problemas, pero más concreto, ¿cómo atacamos los problemas? Entonces, para cada uno de estos posibles tiempos se sacaron muchas hipótesis. Es decir, ¿cómo vas a lograr desarrollo de 5 días a 2 días? Voy a reducir el batch de trabajo y con eso voy a lograr 1.5 días. ¿Qué cosa además? Voy a adelantar el escaneo de vulnerabilidad, eso me va a reducir 0.5 días. Sin muchas hipótesis, y tu hipótesis está amarrada a, digamos, a una forma de medir el éxito de la hipótesis. Sumando todo eso, salió que aproximadamente 5 días. Entonces, parte de la planificación, muy similar como se planifican los Big Room Plannings, dices, como iniciativa de DevOps, en este equipo, al final del trimestre va a entregar 5 días. Solo este equipo, historias que afectan solo nube. Se acotó el alcance. ¿Sí? Y así todo este proceso se hizo en una semana. Que es importante entender el hoy, entender digamos, una especie de plan a futuro y ponerte algo que es muy importante en DevOps, medir cómo estás avanzando, ¿no? Muchas veces no es necesario tener una meta muy concreta, en este caso se tuvo y ayudó muchísimo, pero es muy importante medir cómo avanza, es decir, que DevOps sume algo importante a nivel de negocio.
Y algo que de hecho se empezó también como por un poco del modelo operativo es que este equipo y de ahí todos los demás equipos que se sumaron al modelo operativo, antes de iniciar el trimestre presentaban algo así. Es decir, ¿cómo estoy hoy? Como si fuera un OKR, ¿no? Este es mi estado actual, esta es mi meta, estas son mis hipótesis de iniciativas. Con esto arranco el trimestre y vamos a ir trabajando y midiéndonos a lo largo de todas las semanas. Y así arrancó el trimestre. No sé si entrar en este detalle, pero por ejemplo, como para que un poco aterricen lo que les había explicado antes, existe esta gran visión. Luego, ¿cómo se aterriza esta gran visión en cada uno de los equipos? Pero ahora se comenzó con uno, pero los siguientes trimestres se fueron sumando. Cada equipo toma esta visión y trimestre tras trimestre debe decir, ¿cómo estás? Y dime, equipo, una meta que te acerque a esta visión. Obviamente todos los equipos son diferentes, ¿no? Cada uno verá según su estado actual y cómo ha avanzado en el trimestre anterior proponerse una nueva meta. Pero además, esto sucedió solo los primeros trimestres. Cada línea dentro de desarrollo, dentro de este flujo de valor del equipo, tenía metas, es decir, desarrollo tenía su propia meta, sobre todo en esta etapa de habilitación, luego esto ya fue difuso, pero sobre todo al inicio seguridad tenía su propia meta, seguridad tenía como algo que de 2 semanas lo tiene que pasar a un par de días, entonces era su propia meta de seguridad, aparte gestión del cambios tenía su propia meta, aparte testing tenía su propia meta. Finalmente lo que importaba no eran las metas, también controlar la meta individual de cada, digamos, process block, sino de todo el equipo, pero como felizmente había todo el apoyo organizacional de las diferentes divisiones y líderes, cada líder se llevó también una porción de esa meta para trabajarla. Obviamente muy de la mano del equipo, que al que se le medía finalmente era el equipo, ¿no? Entonces esto es un poco como a grandes niveles, cómo esta gran meta fue descendiendo no solo al equipo, sino a diferentes process blocks. A ver, entonces, sí, ¿cómo inició el trimestre? Acá yo les cuento cómo fue ya el ongoing del trimestre. ¿Cómo nos organizamos? Si recuerdan, les había mostrado hace un inicio que había muchas hipótesis de cómo alcanzar tiempos. Esas hipótesis se colocaron en un tablero y cada semana había una planificación. El objetivo era obviamente la hipótesis grande, no una herramienta, no solo dejar como te lo instalé, sino toda la hipótesis medida que logre desde te lo habilito hasta que he validado que mi hipótesis es correcta. Es decir, moviendo, embebiendo o moviendo el escaneo de seguridad más cerca del desarrollo, voy a reducir tanto tiempo. Tengo que habilitar, entrenar al equipo y medir si eso es correcto. Y así todas las demás hipótesis que nos permitían alcanzar esta meta de 5 días en el primer trimestre solo nube. Es un poco de cómo nos organizamos esto. Bueno, cuando cayó la pandemia se fue a digital. Otras cosas importantes. Acá es un resumen finalmente de las capacidades que se trataron de avanzar en este trimestre. No voy a entrar en el detalle, pero para que vean, las hipótesis que habilitaban capacidad estaban orientadas a muchas cosas diferentes. Es decir, recuerden, algo que suele suceder y es un problema en DevOps, que piensas que DevOps es solo, te hago un pipeline. No, eso es totalmente incorrecto. Hay muchas otras oportunidades de mejora que hacer. Por ejemplo, si ven en el lado izquierdo, había mucho de estrategia de ramas, había cosas, es cierto, de integración continua, pero también había de automatización de pruebas, había cosas con seguridad, había que mejorar el CAP, había cosas en producción. De hecho, se trabajó mucho con los POs para reducir el batch size, etcétera, ¿no? Pero al finalmente lo importante era, claro, hay que ver el punta a punta, desde desarrollo hasta producción, 5 días. Involucra el trabajo de muchos roles diferentes de manera colaborativa. Otras cositas, de hecho se trabajó, no, esto lo voy a saltar, pero por ejemplo, el primer paso fue mejorar la estrategia de ramas para que sea más track-based. Esto fue un ejemplo de los pipelines. No quiero entrar un poco en los detalles técnicos, pero cosas interesantes donde sí me detengo. Antes, esto es, por ejemplo, parte de las iniciativas que empezaron a surgir con el apoyo de los líderes y también en este ánimo de experimentar. Antes el CAF demoraba por ahí semana y media, 2 semanas, tenían tiempos en los cuales se realizaban el CAP. Se dijo, claro, y ahora el líder se llevó, necesitamos mejorar el CAP, necesitamos llegar a 5 días. ¿Cómo haces que tu CAP de 2 semanas sea 3 horas, ¿no? O 1 hora. Entonces se diseñó y se hicieron muchos experimentos. De hecho, al toque salió esto en menos de una semana, como experimentar un CAP Express, en el cuál fue la jugada. Usualmente como se enfoca los CAPs y se recomienda es siempre evaluar los CAPs por riesgo y ten diferentes procesos dependiendo de la complejidad y el riesgo que tengan. Se identificó un CAP Express que solo funcionaba para cambios de bajo riesgo, lo que fue ideal para este equipo.
¿no? Era un equipo que entregaba cada semana, sus sprints eran de una semana, y las cosas que entregaban eran de bajo riesgo, por ahí había cosas, digamos, sí, complejas, pero el grueso estaba en bajo riesgo. Entonces podía funcionar en este CAF. Era un CAF que prácticamente funcionaba por WhatsApp. No, sin entrar en muchos detalles, luego lo podemos conversar. Y fue un experimento que andó muy bien y de hecho se escaló luego y redujo el tiempo muchísimo a entre 1 y 3 horas. Otras cosas importantes, como les decía, si bien teníamos una meta al inicio del trimestre y así todos los trimestres, es importante ir midiendo durante, ¿no? Y obviamente, ¿quién hace la medición? El equipo. El equipo es el que tiene la meta. Entonces, ¿qué se hizo? No, antes de mediciones en algo que fuera muy complejo, se dijo, Scrum Master, por favor, cada vez que, y de hecho se usaban sistemas donde se traqueaban, digamos, todas las historias, pero fue lo más práctico y sencillo y acuerdo de todos, fue hacerlo en una hoja Excel, imprime tu hoja y al final de cada daily ponle qué día estás terminando, para que luego analicemos esa hojita y veamos cómo están realmente los tiempos y las cosas que estamos habilitando están impactando. Esto se comenzó a hacer como a mitad del trimestre y de hecho fue vital para alcanzar la meta, como les voy a mostrar. Entonces, no solo es medir, luego es coger toda la hojita y decir, bueno, ¿qué oportunidades de mejora hay? Porque acá se están destacando las cosas. Parece que las cosas son muy grandes, hay dependencias, se tiene listo, pero no se está liberando, hay idas y vueltas, etcétera. Es importante, digamos, fue crítico medir, pero sobre todo hay que analizar cómo están andando esas métricas. Algo, por ejemplo, un poco para que vean cómo cerró el trimestre en este primer equipo que le llamo equipo PS se alcanzó inicialmente 18 a 30 días y gracias a todas estas hipótesis de habilitación que realmente se validó que todas sumaban mucho, se logró, bueno, justo al final del trimestre algo se tuvo un pico como hasta, algunas cositas fueron a 14 días, pero si ven un poco la línea de tiempo, se llegó a 3 días y por ahí subió un poquito. Yo recuerdo que eso fue como 6 días, algo así, pero en el gran promedio se alcanzó la meta y pueden ver cómo las cosas de los habilitadores fueron reduciendo un poco el tiempo. Yo algunas cosas sinceramente no creía que iban a reducir tanto. Para mí era un equipo en nube que ponerle un pipeline era, no, pues es nube, ¿no? Harás pues no sé, tu Lambda, tu kubectl, la playa ya está, pero sí era un problema los pases, a pesar de que mucho redujeron mucho, el Café Express bajó muchísimo, por ahí hubo un elevo del tiempo y gracias a las métricas que se revisó, había mucho que no tenía nada que ver con herramientas, tenía que ver con el BO, el desarrollador, cómo interactuar, como, por ejemplo, algunas cosas que podían apagar, que solo descubrieron gracias a la revisión de métricas. Y eso hizo que redujera el tiempo y finalmente se logró la meta que se quería. Algo súper positivo fue que, de hecho, en un trimestre se demostró a la organización que el time to market podría ser impactado muchísimo gracias a DevOps, ¿no? De hecho, al finalizar el trimestre se hizo un assessment para ver qué capacidades habían avanzado y cómo se comparaba con otras organizaciones. Esto más que para el equipo fue para la organización, ¿no? Recuerden, la organización quería ver cómo aportaba esto y cómo ellos estaban avanzando en este camino. Entonces, esto les sirvió más que el equipo, más para todas las capas de liderazgo. Algunos objetivos, digamos, factores de éxito y aprendizaje, no voy a leerlos todos, pero en este trimestre al menos fue clave que hay un objetivo cuantitativo relacionado al negocio. Eso es clave, ¿no? Es decir, si quieres plantearte un objetivo a nivel de DevOps, no es seguro errores en testing. Es importante, pero no es un objetivo de sistema, ¿no? Y digamos, si quieres ver errores, ve errores en producción, algo de sistema. La mejor métrica de sistema o entre las mejores métricas de sistema a nivel de DevOps está seguro el cycle time, lead time. Entonces fue clave tener una métrica de este tipo, felizmente muy alineada a los objetivos de toda la organización. Que este objetivo es una responsabilidad compartida, no fue de un ingeniero de DevOps, no fue mío, no fue de el jefe de desarrollo, fue del equipo y el equipo como, digamos, un equipo completo, más muchas personas que colaboraban al equipo, ayudaban a que esto se realizara, pero el objetivo fue responsabilidad compartida de todos, ¿no? Hubo mucho foco en procesos y herramientas, yo diría que en realidad el 75% fue procesos más que herramientas, y otras cosas importantes, de hecho el involucramiento del PO desde el inicio porque tenía que dar tiempo para que se trabajen estos habilitadores, hubo capacitaciones, unas migraciones más que nada para facilitar la estrategia de ramas, y al final, que lo vuelvo a recalcar, ¿quién fue dueño del objetivo? Fue el PO y el equipo, al que finalmente le decían PO, o sea, ¿cómo andaste? Fue al PO y al líder técnico y al Scrum Master y digamos todo el equipo que estaban debajo. Entonces todos los roles colaboraban para lograr ese objetivo. Eso fue muy clave en esto. Y que claro, esa misma idea que funcionó se escaló posteriormente. ¿Cómo funcionó el siguiente trimestre, el trimestre 2 en esto? Es que se dijo, ya funciona en equipo, tenemos que escalar a muchos más equipos.
De hecho, se terminó escalando en este trimestre a unos 4 o 5 equipos más. Exactamente este mismo modelo operativo. Te acercas al equipo, le dices, bueno, ¿cómo estás hoy? De acuerdo a cómo estás, plantea digamos, un objetivo y tus hipótesis que te van a ayudar a llegar ahí. Obviamente, todos los habilitadores que ya se probaron que funcionaban en el anterior se escalaron, ¿no? Pero igual tenía seguro cada equipo tiene sus propias problemáticas y desafíos que hay que resolver. Esto es un ejemplo de cómo se hizo en este equipo PS, que fue el primero. Nuevamente su planificación. Estuvo todo el equipo de desarrollo, más personas que apoyaban al equipo, que eran más, si los ven como chapter leads o incluso varios líderes, donde se dijo, bueno, así está funcionando ahorita los nuevos tiempos, hay nuevas problemáticas. Como equipo, ¿a qué tiempo nos podemos comprometer y qué otras cosas podemos mejorar? Entonces, hubo mucha conversación, además de monitoreo, rollback, despliegues, hay que hacer este tipo de pruebas, el batch size hay que disminuirlo, etcétera. Al final fue una conversación y cómo realmente todos esos habilitadores tenían que impactar el tiempo y el equipo se comprometía en algo. ¿Qué es lo que se comprometió? Algo clave de esto es que igual se comprometió a su métrica de time to market. Van a ver que las métricas se están refinando a medida que avanza porque hay más información. En este caso fue 7 días, percentil 30, ya no solo las historias de nube, sino todas las historias. Pero van a ver que juegan ya otras cosas como percentiles. Recuerda que en este avance iterativo incremental a la meta, tienes que pensar en pequeño, es decir, 7 días todo, ¿no? ¿Qué tal si vemos el percentil 50? Porque hay cosas que se disparan por N motivos. ¿Sí? Entonces van a ver que ese percentil empieza a jugar ya en varios equipos. Otra cosa muy importante fue que se agregó también como objetivo importante cosas más de riesgo de seguridad y deuda técnica, que vino mucho por el lineamiento de arriba que se tenían que empezar a trabajar. Entonces, los objetivos no solo fueron alrededor del time to market, sino hubo cosas de calidad, estabilidad, seguridad, riesgo técnico, por ejemplo, pero siempre viéndolo a nivel de sistema, de ser posible. Entonces, algunas capacidades que se trabajaron en ese trimestre para este equipo, no entro mucho en detalle, pero van a ver que, bueno, en este trimestre particularmente hubo muchísimo esfuerzo en todo lo que era el slicing y refinamiento. Sin ayuda del PO era imposible lograr que, digamos, idealmente en una semana se base a producción el grueso de cosas, 7 días a lo más. Entonces, eso como para recalcar que DevOps no es solo herramientas o procesos. Y acá se empezaron a agregar muchas cosas, empezaron a agregarse cosas de seguridad, recuerdo que a partir de este trimestre. Otra cosa clave para que lo recuerdes, igual se siguió midiendo. De hecho, acá pueden ver un ejemplo de cómo terminan las mediciones y el análisis. De hecho, todos los equipos con su hojita, luego de la daily, llenaron los datos y cada final de mes nos juntábamos con cada uno de los Scrum Masters y líderes técnicos para decir, bueno, analicemos las métricas. Y acá hay un ejemplo de esto, ¿no? Algunas son muy grandes, algunas tienen dependencias, otras que se pudieron librar, pero se quedaron ahí estancadas, no tuvieron definición. Y obviamente por cada una de ellas tratas de accionar cosas que te ayuden en el mismo trimestre, digamos, tener mejoras. Les comentaba que en este trimestre hubo el escalamiento de los equipos. Comenzó con talleres, también hubo mucho como concientización a todos los roles del equipo. Scrum Master, PO y LT eran como la triada que tenían que hacer esto posible. Y obviamente hubo un escalamiento de prácticas. Algo importante en el escalamiento de prácticas para recalcarlo es que también, digamos, veíamos el enfoque de DevOps como muy iterativo, incluso a nivel de procesos y herramientas. Es decir, antes el primer trimestre era mucho hagamos el trabajo con un equipo, entonces no nos preocupamos en la arquitectura, banco o etcétera, o lo que fuere, para todo lo que significa DevOps, es decir, que funcione para este equipo, lo iremos mejorando. Entonces, en este segundo trimestre tenía que escalar muchos otros equipos. Ok, lo que teníamos antes no va a andar. Y esto es un ejemplo del antes, pero en este enfoque iterativo, que siempre tratamos de dar valor muy rápido, ya hay un momento de iterarlo para el escalamiento. Entonces, un ejemplo de esto fueron los pipelines, de lo que era así, había mucho copy and paste, funcionaba, andaba, dio mucho valor. Para el escalamiento teníamos que hacerle una mejora. Igual este incremento de pasar de un pipeline súper tradicional a lo que es, los pipelines basados en librerías y JX templates, fue como, no sé, 3 días y todo ya estaba migrado, ¿no? Fue muy rápido. Entonces, igual en trabajo iterativo no hay como un reesfuerzo que hacer. Por ejemplo, algo interesante es que en el escalamiento se sumaron muchos equipos que eran nube, además, pero también se empezó a sumar cores. Cores, es decir, equipos on-premise, incluso un enlatado, pero que era el core de toda esa vertical y era muy importante que
también mejor en términos de time to market y estabilidad, sobre todo al ser un core. Y se hizo lo mismo, pero tuvo algunas, o sea, lo pongo acá porque tuvo algunas diferencias. Igual, core, establece cómo estás. Entonces, en el caso del core era 15 a 38 días. Igual recuerden siempre es ver cómo funciona un poco todo lo que es el value stream, barreras para el flujo. En base a eso determinas cómo estás y sobre todo, bueno, luego vamos a ver, diseñas el future state o next target. Pero en el caso del core, y bueno, en el caso de los otros equipos, pero fue más ligero definitivamente, obviamente no solo buscas entender cómo es tu proceso, sino buscas entender las herramientas, los ambientes, muchas otras cosas. Sobre todo en el core hubo un esfuerzo fuerte en entender cómo estaban los ambientes. Porque de hecho una restricción para el flujo importante eran los ambientes, había inestabilidad, digamos no había data homologada, no tenían todos los componentes tampoco homologados, N temas y una configuración de ambientes un poco compleja. Entonces se entendió mucho también cómo estaban los ambientes y en las iniciativas del trimestre también se propuso muchos habilitadores a nivel de infraestructura, sobre todo en este equipo que era core. Entonces van a ver que, por ejemplo, este es como nuevamente lo que entrega el equipo al iniciar el trimestre. Si yo como equipo, en este caso core, quiero pasar de 38 días a 20 días. Estas son mis capacidades como hipótesis que me van a permitir lograr esto y van a ver que al final hay mucho de ambientes, ¿no? Y otra cosa importante en este caso, si vieron antes que los otros equipos de nube empezaban a tener time to market y riesgo técnico, riesgo de seguridad, sobre todo en este fue muy importante la estabilidad. Claro, siempre hay que ver qué cosa que se puede medir a nivel de estabilidad, porque hay muchas posibles métricas. En este caso estaba muy orientado que había servicios críticos que el core daba a muchos equipos de esa vertical y de la organización, y en este caso se midió la estabilidad a nivel de esos servicios críticos. Bueno, también otras cosas para que vean que DevOps puede trabajar muchas cosas diferentes. Sobre todo en este equipo fue crítico trabajar cómo se manejaba la visibilidad del equipo de desarrollo a nivel de tableros, en vez de tener un todo with done, que era un equipo que tenía muchas restricciones en ambientes, en procesos, no te hacía ver dónde estaban los cuellos de botella. Entonces se diseñó un tablero que tuviera el upstream y el downstream súper explícito y ver dónde estaban los cuellos de botella, que es algo importante también visibilizar el trabajo en todo lo que es DevOps. Otras cosas súper interesantes, esto no por entrar en el tema técnico, pero para que vean que hay cosas pequeñas que pueden tener un gran impacto. Por ejemplo, la regresión en este equipo core demoraba como 2 semanas. Tenían algunas cosas automatizadas, pero también había mucho manual. Y la automatización iba a tomar todavía un buen tiempo, ¿no? Igual puedes ir entregando cosas, pero iba a demorar un montón todavía. ¿Qué se pensó y se hizo como una hipótesis importante? Es un análisis de impacto, es decir, en vez de decir todos los fines de sprint voy a ejecutar la regresión sobre todo, haz un análisis sobre el que se impactó y deliberadamente elige qué pruebas sí y qué pruebas no. Entonces, eso es un poco digamos, el espíritu del análisis de impacto. ¿Y qué es lo que pasó? Por ejemplo, esto que demoraba como 2 semanas, terminó ejecutándose en un día o 2 días todo lo que era la regresión. Entonces, no mediante la automatización, sino mediante un proceso, una técnica muy sencilla que las personas de testing saben hacer, se impactó muchísimo lo que era el tiempo de la regresión, ¿no? De semanas a un par de días. Por ejemplo, ¿cómo finalizó el squad? El primer squad que les comentaba el trimestre, vieron que alcanzó su meta de 7 días percentil 30, de hecho fue mejor que eso, no tan bien en los otros objetivos y de ahí nos llevamos un montón de aprendizajes. Y el equipo core, por ejemplo, también alcanzó su meta de 38 a... Su meta fue 20 días percentil 30, pero logró 12 días, o sea, fue buenazo, ¿no? Y también alcanzó su meta de estabilidad, ¿no? Y recuerden, siempre no solo, o sea, todos los equipos van midiendo y ajustando en base al análisis de las métricas cómo les está yendo. Tercer trimestre, entonces recuerden, el primero fue cómo inició, el segundo cómo escaló a varios otros equipos e incluso a cores que eran complicados, y este tercer trimestre fue más formalizar el modelo operativo que se estaba haciendo. Entonces, recuerden, esto es algo como para resumir algo que ya les iba diciendo. Al inicio del trimestre hay como esto es un par de días, unos cuantos días, donde se tiene que empatizar con los equipos y determinar cómo están andando. No solo, si es la primera vez, seguro que hagan su current state. Si son otros trimestres, entender cómo están sus métricas, también hacer un assessment de su madurez de prácticas, qué dolencias tienen, hablar o entrevistas. En base a ese entendimiento, te propones hipótesis a mejorar y también una métrica, pero hay mucho de entender. Y al final, antes de partir el trimestre, tienes que proponerte una métrica alrededor de time to market, estabilidad, calidad, seguridad o riesgo técnico. ¿Sí? Y así todos los trimestres. Antes de arrancar el trimestre, entiendes cómo estás,
Y hay dependiendo del equipo, diferentes formas de entender cómo estás y te propones una meta. ¿Cómo establecemos la meta? Me lo salto un poco. Entonces, esto es como un ejemplo en la línea de tiempo. Esto es, por ejemplo, acá dice entrega de objetivos, y acá hay mucha información, pero lo resumo. Entrega de objetivos sería el inicio del trimestre y antes de entregar tus objetivos, como una semana, 2 semanas partes, haciendo lo que se llama el pre-work, que es, saca toda la info del equipo para saber cómo está y de tal manera que en la reunión de Align plantees los objetivos con el equipo es el que plantea los objetivos e hipótesis para mejorar eso, ¿no? Y bueno, antes del Align había un review del trimestre pasado. Muy similar a un ciclo digamos, de PIA Planning, B-Room Planning o OKRs trimestrales. La ejecución me la salto. Otra cosa muy importante es, recuerden, también hubo mucho a nivel de estructura organizacional de equipos. Había muchas dependencias. Por ejemplo, les conté que había cores, entonces a varios equipos dependían del core. A lo largo del tiempo se modificó para que el core se embeba en todos los equipos. Es decir, dependías del core, no, ya tenías personas del core dentro. Y claro, se tuvo que mejorar el core para que sea un trabajo distribuido sobre el core. Además, se embebieron muchas personas que ayudaban a los diferentes equipos. Sobre todo había alguien que era un SRE, que como en el trimestre 3 empezó a entrar, personas de seguridad que no existían, pero se embebieron a 100% en el trabajo de la tribu, ¿no? Y había una persona que, más que ver pipeline, etcétera, con DevOps Sherpa, que ayudaba mucho que este proceso funcione. También sacaban iniciativas a largo plazo. No solo era veo el trimestre, sino había muchas cosas que cuando tú levantabas la información decías, esto hago en el trimestre, luego esto me compromete en el otro, pero de acá como en 3 trimestres voy a tener este gran superhito. Igual cada trimestre había que tener objetivos. Entonces, no solo era, a pesar de que tenías una ejecución trimestral, una visión también a largo plazo, ¿no? Hubo todo tipo de iniciativas que se empezaron a ejecutar. Hubo Blue Green Deployment en el core, un equipo con BDD que empezó a experimentar mucho a nivel de monitoreo. El CAF Express que les comenté antes se convirtió en el CAF Super Express, que demoraba horas, ya ni siquiera días, 30 minutos, donde ya se aprovechó mucho la automatización para cosas de bajo riesgo, que era un CAF súper acelerado. Acá pueden ver cómo el tiempo se terminó distribuyendo. Esto es como el trimestre 4 y 5, creo. Pero, por ejemplo, ven, siempre mirábamos métricas, entonces podrían ver cómo de un trimestre a otro cambió, no solo en que fue más rápido, sino también la predictibilidad aumentó muchísimo, ¿no? Y también el throughput. Entonces siempre se miraban estas cosas, pero además para informar a la organización cómo todo esto estaba ayudando. En el caso del core van a ver que no hubo, o sea, fue una decisión de ellos, una historia muy larga, no mejorar el time to market, sino sí mejorar el throughput. Porque tenían un tema, digamos, tuvo que haber un habilitador como en el trimestre número 4 para que ya no hagan los pases cada 2 semanas que lo hacían en las madrugadas, pero se necesitaba duplicar la infraestructura, había varias cosas. Pero se tuvo que esperar hasta un habilitador grande para que mejore el time to market. Mientras tanto, muchos de los objetivos fue throughput. ¿Cómo se escaló en la organización? Y con esto cierro. Luego en el trimestre 4, aparte de que se formalizó ya este modelo, hubo chapters, un equipo de plataforma a nivel organizacional donde estas cosas de la tribu se terminaron escalando. El modelo de madurez que lo habían visto también se terminó agregando más cosas para toda la organización. El modelo operativo que funcionaba, les comenté en la tribu, a toda la organización. Acá está un ejemplo de los modelos de la madurez. Hubo cosas a velocidad, seguridad, mantenibilidad, calidad. Como ejemplo, no quisiera entrar en este detalle. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que se logró. Finalmente, en varios equipos el time to market se redujo a 80%, vulnerabilidades también un montón, deuda técnica. En otros equipos también hubo como esos mapitas de cuánto en la estabilidad. Plata en reducción de pérdida porque se mejoró la estabilidad o riesgo de seguridad. También hubo un montón de ahorro de plata. Y ya para cerrar, es lo ultimísimo slide. No, en realidad, este va a ser el ultimísimo slide. Recuerden, los principales takeaways que les quisiera comentar sobre esto fue, DevOps tiene que verse como una responsabilidad compartida de muchos roles. No es que es el dueño de DevOps es el equipo de DevOps, ingeniero de DevOps, hasta eso ya saben que es muy discutido hoy en día. Tiene que haber una manera de medir el éxito de DevOps. En este caso incluso había objetivos, pero es muy importante y cuando se plantea objetivos tiene que ser que miran todo el sistema. ¿Quiénes son dueños de los objetivos? Tiene que ser el equipo. No puedes, por ahí que puedes tener OKRs compartidos con los equipos de habilitación, pero el que principalmente es dueño del objetivo del time to market debe ser el equipo. Hay muchas cosas a mejorar. Cosas fundacionales, cosas muy rápidas que causan un gran impacto. El CAF Express,
el análisis de impacto que pasó de semanas a días, hay cosas de proyectos que tienes que tener en la vista, hay cosas en la estructura organizacional, porque reordenando los equipos puede impactarse muchísimo el time to market y las dependencias y las fricciones que hay mucha agilidad técnica, entrega de valor con pipelines, hay mucho a trabajar con lo que hay muchas líneas diferentes de trabajo, ¿no? Y esos serían mis principales takeaways para que cada organización es diferente, pero que sí pueden tomar estas ideas y adecuarlas a su propio contexto. Y esto sería todo.